Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero hacer un resumen de cómo está la situación actualmente y de qué perspectiva podemos tener para las próximas sesiones. Bueno, como todos sabemos, tenemos un mercado bastante volátil y a la baja. La caída está siendo en desplome con recuperaciones súper importantes, que estamos hablando de recuperaciones que aquí podemos ver, por ejemplo, gráficos. Para apreciar esta situación tenemos que bajar gráficos intradía, básicamente, y vemos que tenemos recuperaciones punta de 9%, aquí de un 7%, aquí una recuperación de un 12%, y esto es lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, para poner todo esto en contexto vamos a hablar un poco de la situación macro. Y es que lo que encontramos es que el mercado entra en pánico pese a las medidas tomadas por los gobiernos y los bancos centrales, que ya hemos comentado en otros vídeos, y el mercado parece haber entrado en una nueva fase de pánico y ya no responde al optimismo de las medidas de estímulo que se propone, tanto por los gobiernos como por los bancos centrales. Tenemos los tipos de interés mínimos históricos rozando el 0% de forma generalizada. Tenemos programas de QE masivos destinados a la compra de bonos soberanos, bonos hipotecarios, bonos corporativos. Nunca antes hemos visto que el mundo se paralice a este nivel económico como está ocurriendo ahora, y eso es lo que realmente tenemos que ver a qué nos vamos a enfrentar. El impacto en el crecimiento va a ser bastante fuerte, va a ser devastador básicamente, lo que provocará una recesión profunda a nivel mundial, al menos desde mi punto de vista. Pero si la situación actual durase unos cuantos meses más, el riesgo ya no es de una recesión profunda, sino ya podríamos estar hablando incluso de una depresión, ¿no? Algo que no se vive desde 1929. Esta es la caída más rápida de más de un 40% de la historia y desconocemos hasta dónde puede extenderse, pero si tenemos que echar ciertos porcentajes, podríamos estar hablando que en la crisis anterior y las dos crisis anteriores de 2001, en torno al 2000-2002 y en torno al 2007-2009, vimos caídas de entre un 50 y un 70% en los índices, y la probabilidad de que si nos quedamos en una recesión profunda, probablemente tengamos este tipo de entornos de un menos 50 y un menos 70% en los índices. Pero si se mantiene durante mucho más tiempo esta situación, creo que ya podríamos estar hablando de depresiones y esperemos que no lleguemos a verlo. Creo que la clave de todo esto pasa actualmente por la bolsa estadounidense. Mientras la bolsa de Estados Unidos siga bajando, no espero que se estabilice la situación a nivel mundial. Pese a la fuerte caída que estamos viendo en los índices europeos, el índice que manda básicamente es el americano, y todos sabemos ese dicho de que cuando los americanos estornudan, Europa se resfría, ¿no? Lo que encontramos actualmente que el Nasdaq o el SP 500, la caída que lleva a proporción con la subida desde los mínimos del 2008 no es demasiado grande, de hecho es pequeña, y en línea con todo esto, como ya he comentado en otros vídeos, tenemos que los datos de infectados de Estados Unidos probablemente no estén mostrando ni de cerca la situación real en la que se encuentra la cantidad de infectados en América. Y a medida que se realicen más test de afectados por la enfermedad, da la sensación de que allí el miedo va a empezar a crecer paulatinamente. El mayor riesgo en este momento es que el mercado de crédito, aquí que encontramos una burbuja bastante gorda, y si se produce un credit crunch, será un catalizador negativo que el mercado aún no está computando, por lo menos desde mi punto de vista, de una forma correcta. Creo que sería otro cisne negro a desatar. Los gobiernos y los bancos centrales creo que actualmente son plenamente conscientes de lo que está sucediendo y del riesgo que esto supone, y por ello una parte importante de su intervención es para garantizar la liquidez en este ámbito, como ya comentamos en anteriores vídeos con los TLTRO y demás. Sin embargo, personalmente no creo que vayan a evitar que las agencias de rating hagan downgrade a los bonos basura o triple B,
y con ello se desate el pánico en el mercado. Esto ya pasó en el 2008 y sabemos lo que nos llevó, lo que esto supuso en ese tipo de mercado. A medio plazo, tras el pinchazo de esta burbuja en la renta variable y en el crédito, puede que venga el desplome del mercado inmobiliario y esto parece la tormenta perfecta. Y si bien el mercado es dinámico y todo esto podría cambiar, por ejemplo, con una aparición de una vacuna o una cura contra el coronavirus y que de repente se empiece a solucionar todo este problema de los parones que tenemos, esto podría provocar rebotes muy fuertes y quién sabe si una vuelta de nube incluso, pero mientras no tengamos una solución viable que revierta todo este pánico entre los inversores, el enfoque que considero actualmente más correcto es pensar que el riesgo a la baja todavía sigue ahí, que aún queda muchísimo camino por recorrer y que el entorno se va a volver muy extremo en volatilidad y básicamente nos vamos a enfrentar a este tipo de mercado durante un buen tiempo. Bueno, esto es lo que tenemos por aquí. Vamos a analizar, por ejemplo, el SP500 y las perspectivas que podríamos tener de cara a las próximas sesiones. Como ya comentamos, toda esta zona podría servirnos de rebote, de soporte, perdón. Y aquí lo tenemos, el mercado intentando rebotar desde la zona actual. Tal vez podamos tener ese impulso, estaría bien verlo, aunque viendo la caída actual y el pánico que existe no lo sabemos, no podemos confirmarlo, pero creo que si vemos ese rebote al 38,250% y no se debe a una disminución agresiva en la tasa de infectados o simplemente que se encuentre algún tipo de vacuna o algún tipo de tratamiento, creo que lo más probable es que a partir de ahí veamos nuevamente una extensión en las caídas, ¿de acuerdo? Y si se llega a perder esa cota de los 2303, tal vez vayamos a buscar esos 2128, 2075 en el SP. Bueno, ¿qué es lo que planteo de cara al medio plazo, medio largo plazo? Y es que si entramos, por ejemplo, en recesiones, podríamos ver este tipo de movimientos de un 50% de caída, para lo cual aún nos quedaría una vuelta a esos 1812, 1494. Previamente encontraremos zonas de soporte que esperemos que actúen en cierta medida, por lo menos para rebotar. Pero este sería el escenario actualmente que barajaríamos como en una posibilidad alta, ¿no?, de que volvamos aquí abajo, y a no ser que ya, como he dicho, los mercados son dinámicos y suceda algún tipo de vacuna o algo que nos ayude a evitar toda esta situación que tenemos actualmente y provocase esa vuelta a nube fuerte, considero que lo más probable actualmente son este tipo de vueltas, ¿de acuerdo? Volver a esa zona de la directriz, además, que es súper importante y esta zona será crítica, pero si nos encontrásemos con depresiones, quién sabe si esto de aquí podría quedar en nada y podríamos ver unas extensiones aún mayores. Pero bueno, eso lo iremos analizando en los próximos vídeos y ahora mismo no queremos tampoco pronosticar lo peor. Así que considero que lo más probable sería una vuelta, una recuperación después de esta gran caída y tan agresiva, pero no descartaría que las caídas volviesen a continuar, incluso llegásemos a perder directamente y sin rebotar esa zona de soporte e irnos a buscar los 2128, 2075. Ante estos dos escenarios, da igual por el que te incline, la realidad es que los dos pintan hacia abajo, a no ser que todo cambie como ya he dicho. Si vamos, por ejemplo, al DAX, lo que encontramos es ese doble techo, esa figura de vuelta que ya comentábamos en anteriores vídeos, activa, ya casi que estamos camino de cumplirla. Toda esta zona comentábamos que actuaría de soporte y desde aquí esperamos ver ciertos rebotes, pero si no llegásemos a ver esos rebotes o desde aquí tuviésemos rebotes y llegásemos a perder la zona de los 7328, esa zona es clave porque fijaros que es por donde pasa la directriz, que viene funcionando de muy largo plazo desde el 82, y si se llegase a perder, el riesgo de correcciones de este tipo sería muchísimo más probable,
y coincidirían con esa fase de recesión profunda. Por lo tanto, muy a vigilar toda esta cota de los 8.344 y 7.328, porque de perderla probablemente vayamos a buscar correcciones que tendríamos que irnos muy atrás para ver en el tiempo, y estaríamos hablando de un DAX en la cota de los 5.837, 3.703 en el peor de los casos, al menos por ahora. Estaríamos hablando de caídas de un 72%. Si vamos, por ejemplo, al caso del IBEX, lo que encontramos es esa nueva caída también brutal, ¿de acuerdo? La pérdida de todos los soportes, y si extrapolamos las caídas que hemos tenido anteriormente en las recesiones anteriores y nos las llevamos desde el máximo anterior hacia sería simplemente coger esto y llevárnoslo, ¿vale? Para ver el comportamiento del mercado en anteriores etapas similares. Y lo que encontramos es un mercado de IBEX en 4.612, 4.140. Hemos perforado ligeramente, aunque no cerrado por debajo de ese mínimo que considerábamos como soporte, zona pivote, los 5.909. Por debajo de esta cota tenemos el otro intento de salvar al IBEX en 5.182 y no tenemos nada más por debajo. Simplemente tendríamos ese movimiento y intentar ver que tal vez ahí pueda frenarse. Por lo tanto, la situación tampoco es positiva. No digo que no podamos ver rebotes, ¿de acuerdo? Pero cualquier tipo de rebote, a no ser que sea debido a las causas que he comentado antes, parece que la vacuna puede tardar incluso un año. Todo ese tipo de rebotes serían aprovechables para vender nuevamente. ¿De acuerdo? No pinta nada bien. Y me encantaría decir que pinta mejor la situación, pero por ahora no pinta demasiado bien. Si vamos, por ejemplo, al Nasdaq, lo que encontramos, ya lo comentamos también en anteriores vídeos, es que aún nos queda recorrido. Si os fijáis, para todo lo que hemos subido realmente no hemos caído prácticamente nada. Por lo tanto, considero que aún podríamos ver una extensión de la caída como mínimo hacia esa cota de los 5.748, pero si coincide con la caída en el SP y esa recesión, considero que aún no hemos visto ese golpe tan más drástico hacia el Nasdaq, que podría movernos hacia cotas de los 4.115, 3.137 puntos, lo que nos dejaría de nuevo con esa caída de un 65%. Si extrapolamos, como hicimos en anteriores vídeos, las caídas menores o las mayores que hemos tenido, por ejemplo en el pinchazo de las .com, vemos que nos dejan esa cota, pero si aún así se ampliase, yo creo que esto ya estaríamos hablando de depresión. Creo que podríamos irnos a buscar esa zona de ahí, de los 1.639. Esperemos que la situación se detenga por ahí más o menos y no vaya más. Pero por ahora seguimos encontrando divergencias bajistas en indicadores, seguimos teniendo cortes en las directrices, un nuevo corte se está produciendo y por lo tanto considero que lo más probable es que continúen las caídas, que como digo no quiere decir que no podamos rebotar a corto plazo, ya que la sobreventa en los indicadores es realmente brutal. Pero bueno, aprovecharía ese tipo de caídas que, como veis, todas suelen coincidir con ese 38-50% de rebote, ¿de acuerdo? 38-50%, nuevo impulso, nuevo rebote, 38-50% y así sucesivamente, excepto en esta última que fue un poquito más fuerte, donde superamos el 61,2% durante un breve tiempo y hemos vuelto a caer. Muy a vigilar y creo que es momento de pensar en vender todos los rebotes que podamos tener. Si vemos, por ejemplo, el oro, por ver un valor refugio o que suele funcionar como refugio, lo que encontramos es que tras marcar esas divergencias, nosotros antes decíamos que veíamos al oro en 1800 y es posible que más adelante pueda volver a subir, pero tras marcar esas divergencias lo que encontramos es ese desplome
que básicamente considero que se debe a que cuando los mercados caen tan fuerte se empiezan a producir insuficiencias de liquidez o lo que se llaman la llamada de margen, ¿no? Que es que el broker te empieza a pedir a los inversores, empiezan a pedirle crédito para poder mantener esas posiciones bajistas, y lo que suelen hacer es cerrar activos que lo estaban haciendo considerablemente bien, como por ejemplo el oro, y para intentar financiar en la mayor medida de lo posible todo ese impulso bajista y esa posición que está yendo mal, con la intención de no perder ese dinero. Por lo tanto, considero que todo esto se debe a ese pánico y a ese margin call que se ha producido, y hemos vuelto a esa zona de soporte en torno a los 1462-1441. Por debajo tenemos esa directriz muy interesante, por lo que espero que, aunque ya se está produciendo, el rebote en el oro vuelva. Si llegase a esta zona de los 1374-1337, considero que es una buena oportunidad para añadir a cartera, ya que habríamos vuelto a esa zona de techo y es muy probable que el oro vuelva a hacerlo bien. Si vemos el petróleo, lo que encontramos es ese gran desplome después del problema que tuvimos anteriormente, que podéis ver en anteriores vídeos. Y lo que tenemos marcado actualmente, esta salida de aquí parece una ruptura de un triángulo correctivo, y considero que lo más probable es una vuelta a esos mínimos. A partir de aquí, aunque tengamos ese objetivo por ruptura de triángulo a la baja, considero que es muy probable un rebote, pero si llegásemos a perder esa zona, creo que vamos a desplomarnos. Por lo tanto, una zona muy interesante a vigilar para el petróleo. Si vamos a alguna divisa, como por ejemplo el eurodólar, ya comentábamos que tras esa ruptura teníamos como objetivo esa cota de los 1.14, 1.16, se cumplió y hemos vuelto a corregir. Creo que lo más probable es que volvamos a subir, pero si tenemos en cuenta ese gráfico y tenemos en cuenta la estructura, no llego a ver, por ahora al menos, una superación de los 1.17 en eurodólar. Si llegásemos a superarlo, creo que extenderemos la subida, pero a partir de aquí arriba considero que lo más probable es que volvamos a caer. Así que habrá que ir monitorizándolo también. Bueno, esto es un poco la situación general que podemos tener, que podemos hacernos en el mercado. Como vemos, se trata de una situación bastante compleja y bastante difícil de manejar. Estamos asistiendo a una caída básicamente histórica. Estamos haciendo historia en esto de los mercados financieros, y como ya hemos comentado en el análisis macro, hay que estar muy atentos. Como siempre digo, suscríbete al canal para estar informado de todo y no te pierdas nada. Dale a la campanita. Suerte con vuestras inversiones y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.